En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, yo trato. La misma de siempre. Bueno. Sí. Pero por supuesto, negrito. Dios me libre. Tantas cosas se llevó el viento. Esto también se lo va a llevar. El viento de la historia, ¿no? ¡Ves! Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, caballero de día. 6 minutitos pasaron de las 8 de la mañana de este viernes 16 de enero del 2026. Y este programa continúa por 2 horas en los que vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas se dan con alegría o están perdidas de antemano, ¿sí? Gran apagón de luz ayer, más de 4 millones de personas afectadas, aparentemente una subestación de Edenor en Morón fue la causante, digamos, de este corte del suministro. Muchísimas personas, mientras duró el corte, bueno, con las complicaciones habituales que tienen este tipo de siniestros o de colapsos, que se supone que tendrían que estar en el pasado después de los incrementos y de los aumentos de rentabilidad que han tenido las empresas a partir del aumento de las tarifas, ¿no? Por lo tanto, uno diría, esto tendría que estar resuelto. Hay que decir que hay un tendal de comercios que han advertido por pérdidas millonarias después de este corte. Así que bueno, después vamos a estar profundizando sobre lo que fue
sin duda la noticia de la tarde de ayer, por lo menos en lo que tiene que ver con la información general habitual. Por el otro lado, quiero contarles que este programa tiene hoy también día viernes finalmente el ganador o ganadora del sorteo de la LEF. Recuerden que estamos sorteando los relatos completos de Lovecraft. Son 6 volúmenes que venimos sorteando desde el día lunes. El acumulado de todo eso hoy se mete en una bolsita, sale ganador o ganadora y se lo llevan a su casa. La LEF te va a estar llevando la colección completa, ¿no? A cualquier lugar del país. Recuerden que es un sorteo federal. Por el otro lado, también hoy vamos a estar dando el ganador de Nutrionvita, quien se lleva hoy los 50.000 pesos en un voucher, una compra para comprar productos saludables. Para eso obviamente tienen tiempo, un ratito más, 1 hora y un poquito más, al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Y los que quieran participar también, 1 horita más del sorteo de la LEF, 11 32 000 530. 11 32 000 530. Recuerden que hoy está el espectáculo de Campana y Gabriel Torres. Por allí, los que quieran hoy pueden encontrar sus entradas allí, si quieren comprar los tickets, en Paz Line. O en el mismo sitio que es Perón Perón. Allí en el mismo lugar, aquí en la República de San Telmo, lo van a poder encontrar. Saludo en esta jornada, que está un poco más fresca que ayer, hay que decirlo, no es la jornada de ayer que fue realmente la mezcla de calor y humedad insoportable. Hoy con un poco más fresco, con un clima un poquito más soportable, casi diría benigno. Lo tengo aquí que presentar al señor que es un gran profesional, pero un gran profesional, además un gran amigo. Casés, papá, ¿cómo te va? Hola, querido amigo, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, acá Bien. Contentos, de estar. Marcos Citadini está aquí aire. con nosotros. Hay un poquito más de Hay aire. un poco más de aire, se puede Sí, respirar. se cortó el pelo Chirelli, mira, lo acabo de ver. Entró en escena con el pelo corto. Ah, bravo el corte, muy bien. Muy bravo. Muy bien. ¿Eso está bien? O sea, ¿te lo hiciste vos? En la seccional. Dice Es que muy sí. parecido a un peinado de seccional, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Escuchame una cosa. ¿Cómo es este asunto de los que viajaron a China? Hay un grupo de... Sí, un grupo de diputados. A mí me parece gracioso, es divertido, porque el tema es que, claro, porque esta vez puede ser que sea cierto, otra vez vos decís, bueno, no, la dilación está vinculada a cuestiones más espurias. Capaz que esta vez no tanto, o sí, porque hay un grupo de diputados, de legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, porque son de los dos, ¿no? Está Mariano Campero, está Juliana Santillán. Juliana Santillán es la presidenta del grupo de amistad con China, ¿no? Que parece que existía. ¿Esta era la Sociedades Anónimas Deportivas? Sí, es la que fomenta la SAD a partir de ciertas relaciones, ¿no? La tengo. De negocios. Bueno, está Mariano Campero, está Cecilia Ibáñez y Álvaro Martínez, todos ellos de La Libertad Avanza, pero además está Martín Ardoain, que es el primo de Pampita, básicamente, pampeano, diputado pampeano, primo de Pampita. Y Un dato más. Un dato sí, de sí, color, no, lo digo porque le suena el apellido, le suena a los oyentes, Sí, y digo, bueno. sí. Mirá vos. Y Fernanda Araujo, que formaba parte de... ¿Los Ardoain son peronistas? No. No, son libertarios. Ah, mira. Sí. Bueno, no sé cómo viene la familia, la verdad que no lo sé. Creo que alguna relación con el peronismo tenían, pero me parece que después, bueno, se fue desviando y hoy forma parte de La Libertad. Bueno, los Menem tenían alguna relación con el Bueno, peronismo, exactamente. El que habló fue Martín Menem. Acerca de esto le contestó a Silvia Mercado, porque todo esto fue una publicación en redes sociales de Silvia Mercado que decían la Cámara le pagó a estos diputados por viajar. Bueno, lo que tuvo que salir a decir Martín Menem, la Cámara no se lo pagó el Ministerio de Relaciones Exteriores China. Lo cual los deja en una posición un poco extraña, sobre todo con Peter Lamelas, ¿no? ¿O no? ¿Qué sé yo? Puede ser. Estuvieron en la planta de Huawei, que es la empresa de tecnología más grande del mundo, obviamente. Bueno, nada. También es raro que otro gobierno te pague el viaje. Hay cosas de esas que suceden, digo, que están vinculadas a la amistad entre países. Pero Sí, bueno. sí. Libertarios viajando a un país comunista.
libertad. Yo creo que esto es lo más, que no se lo más entere. urticante. Por eso les costaba decir, estuvieron medio midiendo qué hacemos, lo resolvemos nosotros. No, crece, escala, parece que nosotros les pagamos a ustedes el viaje, decían desde la presidencia de la Cámara. Bueno, digan la verdad. Y la verdad es que les pagaron los comunistas el viaje. No fue Huawei, vos decís que fue el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo no digo nada, yo lo que digo es lo que dice Martín Menem. Si fue Huawei tendrían que renunciar hoy, o Claro, alguien tendría que si pedir fuera, la renuncia. hubiera sido una empresa de otro país, tendrían que renunciar hoy. Bien. Martín Menem dijo en redes sociales que fue el Ministerio de Relaciones chino el que les pagó el viaje. Bien. Bueno, está bien. Vamos a estar pendientes a ver si fue una cosa o fue la otra. Igual Es vos sos fácil. medio quisquilloso. Acá No, hay no. jueces que viajan a los Estados Unidos invitados desde siempre, o al agua escondido, o no sé qué, y nadie se queja, y los pobres diputados de la Libertad Avanza y del PRO no pueden. Dale. Tenés razón. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. La última medición del índice de precios del INDEC dio un aumento, yo diría significativo, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el sector cárnico. En un punto, cuando uno ve el promedio del índice de precios, el aumento del índice de precios, la carne ha tenido el doble de aumento a la inflación. La inflación fue alrededor del 32%, la carne ha estado por encima del 60% en cuanto al aumento de su precio. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que ha pasado, digamos? Para saberlo está en línea Juan Eiras, él es director de la Cámara Argentina de Feedlot, productor del sector carnes hace 35 años, así que bueno, nos puede orientar. Juan, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero, Marcos Cittadini, los saludan aquí desde la M530, la Radio de las Madres. Buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y estar con ustedes. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. La pregunta es para tratar de desarmar un poco este aumento del precio de la carne que ha registrado el INDEC, digamos, a qué obedece, cuáles serían las razones por las cuales en algunos, supongo que debe ser en promedio, pero en algunos cortes, y esto lo he visto yo, ha habido un incremento realmente considerable. ¿Cuál sería la razón de todo esto? Sí, básicamente... lo primero y breve que hay que aclarar es que el precio de la carne, en definitiva el precio del animal en pie, el animal vivo que producimos nosotros, que luego es el componente principal del precio mostrador, más allá que el precio mostrador tiene empleados, luz, impuestos, alquileres, otros componentes, pero digamos que el que más pesa a la hora de formar el precio mostrador es el valor del novillo, la vaquillona, ¿no? Sí. Cuando arrancamos de ahí tenemos que plantear la historia breve de lo que fueron los 2 años anteriores al 2025. Y los 2 años anteriores al 2025 tuvimos una seca histórica tan grande como aquella que habremos tenido en el 2008-2009 y algunas en ya el siglo pasado, remontando 20 o 30 años atrás. Cuando se da una seca continua de un par de años, se genera un daño en la cadena productiva enorme. ¿Por qué? Porque pensemos que nosotros, en el caso del engorde a corral, del feedlot, somos los últimos 120 días del animal promedio, pero todo lo anterior se produce en un medio extensivo, ¿no? La cría y la recría es a campo y cielo abierto. Entonces, cuando se vuelven prolongadas las secas, generan esos daños. ¿Por qué? Porque se achica la capacidad de producir en cantidad de cabezas, en cantidad de kilos. Bueno, esto acumuló una escasez que tuvo un correlato en una menor producción, ¿no? Hasta el día de hoy, la faena de diciembre fue 7% menor interanualmente a la del año anterior, y así vamos recorriendo cada mes y encontramos estas situaciones. En el medio, este año 2005, cambió rotundamente y fue de los mejores que uno tiene recuerdo en cuanto al régimen de lluvia en el 90% de las regiones ganaderas del país que conocemos y es muy extenso. La ganadería está desparramada en todo el territorio. Entonces, se generó el efecto opuesto, o sea, de venir de una seca terrible y restringido, el productor pasó a tener una cantidad de pasto
enorme, mayor a la normal. Sí. ¿Qué sucede con esto? Bueno, un fenómeno propio, o sea, si vos venís con tu perro flaco y de golpe tenés la posibilidad de darle de comer bien en el año siguiente, el productor lo que hizo fue mejorar el estado de su vaca, mejorar el gilaje de su ternero. O sea, hubo todo menos que decir retención, pero en realidad no es de retención en términos de especulación, sino que de retención en términos de recomponer la matriz productiva del campo y la necesidad de ese forraje. Bueno, fue una combinación compleja, menor stock, menor producción y un año que yo sé que lo tuvimos, bueno, Ahí, Juan, tenemos un problemita con la comunicación, hay como un corte, no sé si se está moviendo o es problema nuestro. A ver ahí. Ahí yo escucho. ¿Ahí mejora? Sí, escucho. A ver, continuamos la conversación, yo le aviso si se corta. Perfecto. Entonces yo digo, de 2 años de hambruna, por decirlo de alguna manera, en el estado del rodeo y de los animales, se pasó. No, tenemos un conflicto. Juan, lo volvemos a llamar para tener una conversación que se pueda comprender. Veníamos bien, no sé qué empezó a pasar, digo, con esos cortes, pero enseguida lo volvemos a llamar y aclaramos el tema. Ahí estábamos hablando con Juan Eiras, director de la Cámara Argentina de Feedlot, productor del sector carnes hace 35 años, hasta donde estuvimos charlando. Habló de una sequía que afectó mucho la producción, y después de un fenómeno inverso, ¿no? Que sería la retención de los animales para que engordaran. Claro. Después de la sequía, cuando hubo una sobreoferta o sobreabundancia de pastos. Bueno, esto es lo que está explicando Juan. ¿Lo tenemos de vuelta? Juan, ¿ahí me escucha? Yo te escucho perfectamente. Nosotros también ahora, muy bien. Bueno, creo que hice un breve resumen recién, estábamos hablando de lo que sería el antecedente del precio, vamos a decir, del precio actual. Exactamente. Ahora, llegando a ese punto, posicionémonos en la realidad actual. La realidad actual es un mercado exportador con una demanda interesante, mayor a la habitual, por lo que ustedes ven y la audiencia escucha y ve todos los días. Estados Unidos, China, Europa mismo, Israel, o sea, hay infinidad de mercados que están muy demandantes. Eso tensiona desde el parte de la categoría que va a la exportación, que no es exactamente la que más consumimos los argentinos, porque es el novillo pesado, como decimos. Sí. Después, del lado del consumo, de las categorías que le decimos del supermercado y del mostrador citadino urbano, que busca cortes más chicos, más el novillito y la vaquillona más chica, se da en la escala el mismo fenómeno de escasez. Y bueno, y notoriamente, teniendo un pollo muy acomodado en precio, hoy podemos hablar de 4.000 pesos, es un precio normal para el pollo en muchísimos mostradores, y una situación con el cerdo de 7.000, 8.000 hasta 9.000 pesos el corte, una carne promediando 15, 16.000 pesos, porque siempre tenemos que dejar los cortes de 23 o de 25 que existieron siempre, pero que no es la necesidad diaria de ninguno de nosotros, pero aún duplicando el valor en términos relativos, la carne vacuna con el cerdo y con el pollo, bueno, volvemos a esta costumbre argentina que es muy sana y que es privilegiar, teniendo en cuenta, porque siempre tengamos en cuenta la mitad de la población con altísima dificultad para adquirir la carne vacuna, y que no es de ahora, es de muchos años, el mostrador se mueve, o sea, porque digamos, hay demanda. Para la oferta que tenemos, la carne se vende toda, y se venden esos valores. Entonces, esa es la situación actual. Ahora, vamos a la buena noticia, que no soy futurólogo en precios, pero la buena noticia es que ese efecto de acumulación y de aumento de kilos dentro de la estructura productiva va a traer en los meses siguientes, no mañana, por ahí en mayo, junio, julio y de ahí en adelante, una mayor producción de kilos totales, con lo cual tendríamos que tener un mercado más abastecido. Esto es una buena noticia para la industria que procesa, para el carnicero que comercialice y para el consumidor. No digo que por ahí tenga una baja, pero entiendo que a partir de 4 o 5 meses adelante pueda tener una estabilidad
mucho mayor de precio, ¿no? Que no tenga los saltos que tuvo en diciembre, claro, por ejemplo. Juan, en materia de exportación, ¿la carne está competitiva, digo, a nivel precio? A nivel de exportación, si le preguntamos al frigorífico exportador, seguro que no le alcanza, pero bueno, yo, como bien dijeron ustedes, con 35 años de engordador, nunca escuché que le alcance, con lo cual no, es un vicio sectorial. La realidad es que el mercado externo no son dependientes hoy de precio en un solo mercado, pueden integrar, digamos, entendamos el oyente que el novillo, lo que decimos la media res, lo mismo que pasa en la carnicería, pasa en la exportación, se desarma en pedacitos, no en cortes. Hay muchos cortes con muy buena colocación y buen valor. Esa es la realidad. Después, la ecuación final, insisto, la industria dice que está muy ajustada, de afuera uno no lo ve tanto. Pero sí, no. A ver, están pagando el novillo algún centavito más que Uruguay a valor constante, y bastante más que Brasil, que es otra calidad, es cierto, y por encima de Paraguay. Digamos que los 4 países Mercosur, que son el gran pulmón hoy cárnico del mundo, tienen, la Argentina es el que tiene el mejor valor. Bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno para toda la cadena, porque no es un fenómeno que queda solamente en manos o en rentabilidad de la exportación. Cuando uno produce, y en forma atomizada, nosotros que somos miles de productores, que hay cero cartelización de ningún tipo, lo que necesitamos es compradores que tengan, que vendan bien, porque es la manera que nos llegue un precio razonable y que nos sirva a nosotros también, ¿no? Juan, le agradezco muchísimo, gracias por la explicación, le agradezco muchísimo estos minutitos, le mando un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia, como siempre. Gracias. Juan Eiras, director de la Cámara Argentina de Feedlot, productor del sector carnes hace 35 años. Bueno, en buena medida, anuncia que a partir de julio probablemente haya un aumento en la oferta, producto de el mayor quilaje, ¿sí? de carnes, con lo cual debería estabilizarse el precio de los animales y obviamente el precio de la carne al mostrador. Lo que cuenta es que en este momento se dieron 2 efectos que, como siempre, impactan el precio. Una es que producto de la sequía los animales se volvían más flacos. Otra es que cuando volvió la pastura, los animales fueron retenidos para que engordaran, con lo cual hubo no un desabastecimiento, pero sí, digamos, un mercado donde estaba retraída la oferta de carnes. Por lo menos para el mercado interno, porque la exportación, por lo que se escucha, anda muy bien. Yo creo que China, me parece, es el principal destino de la exportación, pero bueno, también otros países. Y eso obviamente tiene un precio dólar. Obviamente tiene un precio dólar, ¿no? Digo, esto, si bien el dólar está en la Argentina controlado, ya no dentro de la banda, digamos, ya empieza a tener deslizamientos, pero lo cierto es que de algún modo u otro hay, me parece, una demanda muy fuerte desde el exterior que hace que también el mercado interno tenga otras opciones o acompañe otras opciones, como él comentaba, ¿no? Me parece que eso tiene una explicación, o por lo menos explica buena parte del incremento del precio de la carne, y recordemos que tampoco tenemos un gobierno que tenga políticas públicas que garantice la mesa de los argentinos, ¿no? Es más complejo, diría alguien por ahí, me parece, que lo que está pasando en este momento. 26 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a hacer una tanda. Cuando regresamos, Caballero Día sigue hasta las 10. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga.
Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, digamos, realmente esta es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
35 minutitos pasaron de las 8 de la mañana, estás en Caballero de Día. Empezó la segunda quincena de enero. En la operación técnica, Gianfranco Maceo está, en la coordinación Gary Castro, en la producción Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, Melina Muñoz Selva en el streaming, Mora Rusagasti en la producción audiovisual, en redes Manosa Severino, Alan Martínez y Vicente Castro. El señor Marcos Cittadini, bueno, con todas las noticias. Bueno, vos lo decías, hubo ayer un apagón que implicó 1 millón de usuarios en el momento en el que comenzó, hay que multiplicar por 3 o por 4 la cantidad de personas que fueron afectadas, ¿no? Y uno podría decir, incluso multiplicar por más, porque en realidad habíamos muchos, por ejemplo, a los que no se nos cortó en nuestro domicilio, pero que estábamos en la calle, con lo cual estábamos siendo afectados, por ejemplo, por el semáforo. No había subtes. No es una experiencia que yo recomiende, le debe haber pasado a muchos oyentes, estar en Plaza Italia en el mismo momento que se cortaron todos los semáforos. Uy, Dios. Porque es un lío, ¿viste? Los cruces de colectivos, qué sé yo. Bueno, sucedió, efectivamente, esto es lo que pasó. Fue sorprendente ver los canales cómo hicieron una especie de fundido a negro automático. Claro, se cayeron todos, después rápidamente los generadores los vuelven al aire. Yo estaba escuchando la radio en ese momento, estaba yendo para otra radio, pero estaba escuchando la radio y bueno, y ese apagón también se produjo en las radios. Fueron segundos, después levantaron, pero sucedió. Bueno, la explicación es esta que vos bien decías, una subestación en la zona oeste que aparentemente generó todo el tema. Hubo usuarios de Edesur que también tuvieron, los usuarios de Edesur están más acostumbrados a que les corten porque es más grande el área y además porque Edesur ha sido una empresa que ha tenido más problemas en este sentido que Edenor. Yo creo que no han hecho menos inversión. Las dos son muy deficitarias en materia de inversión. El tema es que tienen situaciones más complejas y un área de cobertura más grande, con más gente y todo esto. Pero lo cierto es que ayer fue un caos durante 1 hora y pico, ¿no? Hasta que se logró restituir, como decíamos, quizás 3 o 4 millones de personas afectadas por esta situación. Y hubo también un problema con el agua. Claro, porque la propia AISA, que está a punto de ser privatizada, vamos aprovechando y metiendo algunos temas el gobierno. ¿Qué manera de hacer malos negocios, no? Y sí. ¿Qué manera de hacer malos negocios? Porque la van a privatizar y en 2 años la vamos a tener que estatizar de vuelta. Y sí, porque recordemos que el momento en el que fue estatizado, después de que la empresa francesa defeccionara en la gestión, Lyon Dessau, efectivamente, Aguas Argentinas, sí. Tuvo que ser privatizada, sobre todo porque había un compromiso muy grave de la salud pública en la situación, sobre todo en la zona sur del conurbano bonaerense, por ejemplo, con situaciones de arsénico en el agua, ¿no? Bueno, complicado. No, todo lo que es la obra sanitaria que está vinculada, no es solamente provisión de agua o abastecimiento de agua, eso es una parte, tiene que ver con los trabajos de saneamiento y tiene que ver sobre todo el saneamiento en la cuenca. Digo, AISA cumple un papel fundamental. Bueno, el objetivo histórico de obras sanitarias, ¿no? Que es el primer eslabón de salud. Efectivamente. El primer eslabón de la salud, esto lo descubrió, o por lo menos lo transformó en política de Estado, obviamente, Ramón Carrillo, ¿no? Claro. Mira, estamos hablando de hace un montón de décadas. Claro. El tema es que después, obviamente, en 2 años esto va a tener que cambiar, porque ¿cuál es el problema? Te aumentan las tarifas y no te invierten.
Con lo cual, vos tenés un incremento poblacional, de desarrollo urbano, etcétera, que no van a cubrir, porque evidentemente van a privilegiar la rentabilidad. Y el agua, o el acceso al agua, debería ser un derecho humano. Sí, efectivamente. Volviendo al corte, ahí se avisó que en algunas zonas, por ejemplo en Martínez y en toda esa zona, en algunos lugares donde incluso no se cortó la luz, sin embargo tuvieron corte de agua por el tema bombeo, que bueno, no se pudo producir por el corte de suministro eléctrico. Walter Martelo es el defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, y decía lo siguiente. Lo primero que hay que aclarar del día de hoy es que no estuvimos ni en un pico de demanda ni en un pico de temperatura. O sea, si vos comparás esta semana con lo que fue la anterior, obviamente hay una marcada diferencia, sin perjuicio que veníamos de 2 días seguidos de más de 35 grados, hubo hoy 33 grados y 35 de sensación térmica. Pero no estábamos en esa situación de pico de demanda. Me parece que hay que hacerlo con todas las letras. La distribución de la energía, sobre todo en el AMBA, en algunos lugares del interior del país también, ha dejado de ser un negocio vinculado a esa cuestión y se ha transformado en un negocio financiero. Sobre todo del 2023 hacia la fecha, lo que hay es una muy fuerte recomposición de la caja de las empresas y ningún tipo de inversión. Bueno, ahí estaba entonces lo que describía muy claramente Walter Martello como lo que está sucediendo. Hay un negocio financiero que no es un negocio de provisión de electricidad, y es lo que termina derivando en este tipo de situaciones. Además, ayer conversé con muchos usuarios que no tenían suministro eléctrico, y la gran mayoría de zona norte, obviamente, porque es ahí, zona norte y oeste, que es donde se produjo el mayor corte. Y lo que todos te decían además es: me acaba de llegar una factura, gente que te decía, yo pago 80 lucas y ahora pago 350. ¿No? Mira. Como para que se entienda la calentura en ese sentido también. Calentura y angustia, porque que te vengan 350 lucas de luz cuando pagabas 80... Es tremendo, ¿no? Te destruye tu economía. Y con los salarios pisados, ¿no? Y con los salarios pisados. Ayer, no sé si esto, es de ahora, yo me enteré ayer, pero la paritaria de camioneros, ¿se acuerdan camioneros que le hacía paro a Cristina? Sí. Por el impuesto a las ganancias, ¿se acuerdan? El Moyano, sí, haciendo esas cosas en Plaza de Mayo, esos actos en Plaza de Mayo, firmó una paritaria del 1%. Una paritaria del 1%. ¿Qué sé yo? Imagino yo que los salarios de los camioneros, que siempre estuvieron por encima del promedio, la verdad es que en ese sentido siempre fue un gremio combativo, que estuvo siempre en línea con la demanda de sus afiliados, quiero decir, ¿no? Y firmaron un 1% en la paritaria. Entonces, si camioneros, que tiene alguna capacidad, ¿no? Porque digo, tiene capacidad para, no sé, hacer un plan de lucha y que intervenga el gobierno, además de la Cámara, lo que sea, y resolver una paritaria ventajosa, el resto, que ha perdido un 25 o un 30% del salario real, este 2026 se va a hacer cuesta arriba. Este 2026 va a ser vivir trepando en la montaña. Si pensás, el mes es una montaña. El mes es la montaña. Vos tenés que llegar al día 30. ¿Cómo? Teniendo menos salarios y teniendo más aumentos. Bueno, nos vamos a recibir de magos, Efectivamente, así como lo decís. Y eso tiene consecuencias. Obviamente, vamos a escuchar a Juan Chepi, legislador del Frente Renovador, marplatense, él, charlando con Felicitas Buenavita ayer, y hablando de qué es lo que está pasando en la temporada en la costa atlántica, ¿no? Particularmente en Mar del Plata, pero uno podría decir en toda la costa atlántica pasa más o menos lo mismo. La verdad que una temporada que arrancó bien, quizás en la semana de fiestas, pero que empezó a mostrar en este último fin de semana, el primer fin de semana de enero, una caída muy notoria en presencia de turistas y más que nada de consumo. Fue uno de los peores fines de semana de enero que haya recuerdo, y así lo dicen los números, digamos, ¿no? Tenemos capacidad hotelera del 60%, un promedio de noches que no supera las 4 noches, estamos en 3 noches y media, que desde que se toma ese registro desde 2004 es la más baja de ese momento.
Bueno, ahí estaba entonces contando una situación que tiene es tan grave como que hace como más de 20 años que no se ve una situación así, ¿no? Es lo que te dice cualquier operador turístico, persona que trabaja en un balneario, te dice desde 2001 que no veíamos algo como esto. Básicamente, por lo menos en Mar del Plata, lo que a mí me ha pasado está en línea con lo que decía el legislador marplatense. Jorge Sola es uno de los triunviros de la CGT. Estaba esperando el plan de lucha todavía. Bueno. ¿Quién me ha robado el plan de lucha? ¿Por qué es importante escucharlo? Es enero. Es enero. Pero ¿por qué es importante escucharlo por estas horas? A ver, porque hoy hay reunión de la mesa política de La Libertad Avanza, allí en la Casa Rosada, antes de que el presidente se vaya a Jesús María. El presidente se va a Jesús María, después a Paraguay, a firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y después a Davos. ¿A Suiza? Sí. Qué lindo triángulo, ¿eh? Tercera vez que va a Davos. Dijo barbaridades las últimas 2 veces, vamos a ver qué dice esta tercera. Pero volviendo, antes de este raid, Córdoba, Paraguay, Suiza, va a formar parte de una mesa política en la cual básicamente lo que se está definiendo es el tema de la reforma laboral. ¿Va a estar sola? Si dan los números, si no dan no va a estar sola. Sola está hablando de esto y reuniendo y teniendo reuniones de cualquier manera. Primero con un entendimiento de por qué nosotros estamos en contra de este proyecto, que no es menor, digo, porque el gobierno trata de poner en escenario que hay una oposición por la oposición misma, y la verdad que nosotros estamos lejos de ello. Nosotros somos una oposición en todo caso constructiva, que sabemos que se puede y se debe modernizar el mundo del trabajo, pero que el cambio en las relaciones de laburo entre un empleador y un trabajador no va a terminar generando trabajo por sí mismo. En eso somos socios estratégicos de la inversión productiva, y lo hacemos no solamente como un discurso de palabras, sino también con cuestiones pragmáticas, fácticas. Cada vez que nos juntamos en nuestras discusiones paritarias, en los convenios colectivos de trabajo, no solamente discutimos salarios con los empleadores, sino que también discutimos condiciones. Y esa mirada de construcción de un mundo del trabajo que nos incluya a todos, que haya mayor formalidad, que los trabajadores que hoy están en la informalidad, que también, digamos, como una verdad que dice el gobierno que no tienen derecho, no, les voy a decir algo, tienen derecho, lo que pasa es que no pueden ejercerlos. Bueno, ahí está entonces Jorge Sola. A ver, es una oposición constructiva con el gobierno, pero es destructiva con el salario, ¿no? Porque cuando uno ve la caída salarial, insisto, este año va a ser clave la caída salarial porque se va a sentir muchísimo. Una cosa es absorber una caída salarial del 10%, que es un montón. Otra cosa ya es ir camino al 30 y pico por ciento de caída salarial. Hay rubros que, como ustedes saben, han caído mucho más. Yo siempre digo, ¿no? El promedio está hecho exactamente el punto medio entre dos extremos. Y así como hay sectores que más o menos acomodan su salario, hay otros que realmente están en situación paupérrima. Entonces, una cosa es ser oposición constructiva, pero que no sea destructiva con el salario de tus afiliados, ¿no? Digo, para hacer reflexionar a algún compañero, alguna compañera de la CGT, en función de esta prédica, ¿no? Una especie de narrativa que está más atenta a favorecer la inversión productiva, o la inversión productiva, que a defender el mercado interno. Claro. Que de la inversión productiva se encargue el gobierno, vos defender el mercado interno, y para eso tenés que defender los salarios. Hay como una especie de confusión, ¿no? En el arquero mete goles o trata de cabecear, el 9 es el que ataja los penales. Hay como una situación en la sociedad argentina donde hay como reposicionamientos extraños, donde se van perdiendo los roles, donde nadie quiere representar lo propio y todo quiere representar lo ajeno. Le parece más fácil hacer lo ajeno que lo propio. De dirigentes sindicales uno no espera que sean hombres que interpreten la lengua, el saber, el conocimiento o la situación de Wall Street. De dirigentes sindicales lo que se espera es que las condiciones generales del pueblo que trabaja no sigan perdiéndose, no sigan perdiendo bienestar. Mínimamente. Uh-huh. Si hicieran eso bien, ayudarían muchísimo en todo lo demás, porque a ver, una de las patas flojas de este modelo, de las muchas que tiene, ¿no? Si fuera una mesa, la verdad no sé cómo se mantiene en pie,
Pero una de las patas flojas, obviamente, es la cuestión salarial. No habría estos salarios miserables si aquellos que tienen que representar al movimiento obrero tuviesen una convicción mucho más combativa de la defensa del salario, que prácticamente es lo que se le pedía históricamente. Y estos son los mismos dirigentes sindicales, en serio, que le hacían paro por impuesto a la ganancia a Cristina. Pero claro, en aquel momento estaban soliviantados porque había un gobierno que no era antitrabajador. Ahora que tenés un gobierno antitrabajador, contra la gente que trabaja, ¿qué haces? ¿Te guardas dentro de una cajita de fósforo? ¿Cómo es esto? Yo, la verdad es que estos días se está cumpliendo nada más y nada menos que creo que son 69 años de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Claro. Pensar que el movimiento obrero tuvo tipos como Sebastián Borro, capaces de denunciar una coima públicamente y renunciar al soborno y representar a sus trabajadores y hacer un paro que era esencialmente contra una privatización, pero también contra una extranjerización del sector de la carne, precisamente. Bueno, comparado con lo que pasa hoy, donde estamos hablando de la inversión, de la oposición constructiva, a mí me sorprende tanto. Digo, che, ¿qué ha pasado en el medio de todo esto? Bueno, han pasado un montón de cosas. Han pasado un montón de cosas, por ejemplo, presos políticos, ¿no? Entonces, capaz que eso funciona también como un disciplinante para algunos de los que no son tan valientes o de los que tienen ganas de vivir la vida más cómodos o lo que fuera. Digo, porque ayer... Se puede decir que la Gestapo sindical marcó un antes y un después. Bueno, también. Sí, efectivamente. Pero decía lo de presos políticos más cerca, porque ayer estuvo Raquel Kogan, integrante del Comité por la Liberación de Milagro Sala, compañera Raquel Kogan, en la Marcha de las Madres, ¿no? Pidiendo obviamente por la libertad de todos los presos políticos. Milagro está presa por cosa, por pobre, porque desafió al poder establecido, porque construyó más de 8.000 viviendas, porque creó polideportivos, porque educó a la gente, no solo en matemáticas, en leer y escribir, en la solidaridad del pueblo, porque los chicos tenían a dónde ir, porque creó piletas para que no sigan los pibes bañándose en las aguas podridas que dejaba Ledesma, porque lo pudo meter a Blaquier, aunque salió impune totalmente en el vajillo de los acusados. Por todo eso está presa Milagro. No nos olvidemos. Además, falleció el hijo y el marido. ¿Qué más se le puede pedir? Que deje su vida y la está dejando. En 10 años se deja la vida. Tenemos que reclamar mucho, mucho más. Por eso les pido a todos los que están acá presentes que no la olvidemos, que ejerzamos con más fuerza el reclamo por su libertad, porque se cumplen las 2/3 partes y tenemos que empezar a reclamar la salida, lo que le da la justicia, lo que le da la ley, que es la condicional. Por todo eso y mucho más, gracias porque a mí Milagro me enseñó a vivir. Las madres también. Pido la libertad para Milagro, para Cristina y todos los presos políticos. Bien, ahí estaba Raquel Kogan. Qué gigante es Raquel Kogan. Sí, sí. La conozco hace muchísimos años, una gran militante. De esos que llenan toda la palabra militante. Hay algunos que son militantes pero ocupan la M nada más. Está toda la palabra militante. Todo el despliegue de la palabra lo ocupa Raquel Kogan. Y todo el despliegue de las manifestaciones por la liberación de Milagro Sala se están dando en este momento. Esto que decíamos, esto que escuchábamos, se dio ayer en la Marcha de las Madres, pero hoy, cuando se cumplen 10 años de la injusta detención de Milagro, va a haber una caravana que va a empezar a las 10:30 de la mañana, ahora dentro de un ratito, ahí en la Casa de las Madres, acá en la Casa de las Madres, a la vuelta, Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos, y va a ir a Plaza San Martín, bueno, en Plaza San Martín de la Plata, en la Plaza Moreno, también allí de La Plata, se estará desarrollando, ¿no? Obviamente, el pedido, la exigencia de que sea liberada Milagro Sala. Fuerte abrazo a Milagro, que se recupere prontito, andaba con unos problemas de salud, y desde ya pedir también la libertad, ¿no? Porque se cumplen 3/4 partes de la condena, injusta, arbitraria, ilegal, inconstitucional, pero así todo se cumple ya, y Milagro ha cumplido y ha estado a derecho en todo este tiempo, a pesar de este derecho roto, ¿no?, que tenemos. Pero bueno, me parece que corresponde, dada su condición de salud,
que recupere inmediatamente su libertad. Le mandamos un abrazo también grande a Jorge Rashid, que siempre está ahí a la con Milagro, y por supuesto a Milagro un enorme beso. María Corina Machado estuvo, nos vamos al ámbito internacional. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, sí señores, estuvo con Donald Trump y le dejó el premio. Se lo dejó, lo contó el mismo Donald Trump, creo que disfrutándolo muchísimo, ¿no? Bueno, me dejó acá la medalla, tuiteó o publicó en la red social que tiene propia Donald Trump. Qué mundo al revés, ¿no? Increíble. Y lo cuenta la propia María Corina Machado, muy ninguneada por Trump, pero ahora, bueno, recibida. Recordemos que ahí hubo un arco que la oposición... que dejó a la oposición a contrapierna porque Donald Trump reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente electo en Venezuela. De hecho, lo hizo participar de su asunción, algo de lo que no participó todo el mundo. Y después dijo, no, Corina Machado no tiene prestigio dentro de los venezolanos, y la corrió y empezó a negociar con Delcy Rodríguez. Bueno, ahora la recibe y se queda con la medalla del premio Nobel que le habían dado a María Corina Machado. Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Y desde entonces Simón Bolívar nunca la dejó, hasta el día de su muerte conservó la medalla. Justo 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar le entrega al presidente de los Estados Unidos en retribución una medalla. ¿Qué tendrá que ver el mariscal de Lafayette con todo esto, no? No se entiende lo que sí se entiende es que tuvo que ir ahí a rendirse, ¿no? Obviamente, o a rendir pleitesía, esperando que en algún momento le toque su turno. Y creo que la idea que tiene el Departamento de Estado, contra para la cabeza, ¿no? Es generar algún tipo de contienda electoral entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado. O al menos las condiciones para que este sector de la oposición pueda llegar al poder. Es cierto que no han hecho ningún mérito para llegar al poder, porque han llegado siempre fragmentados, han estado siempre con situaciones complicadas. Uno recuerda Capriles, Guaidó, bueno, muy rotos entre ellos también. La presidenta en ejercicio hoy, después del secuestro de Nicolás Maduro de Venezuela, es Delcy Rodríguez, que también habló ayer. Yo quiero anunciar que hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar los modelos productivos que están en la ley antibloqueo sean blindados en nuestra ley de hidrocarburos, que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial. No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada, no. Venezuela está amenazada. Venezuela toda está amenazada. Y por eso yo llamo a la Unión Nacional para que, con la soberanía por delante, demos la batalla diplomática. Y yo les digo, si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie. Nunca rectando ni arrastrándome. Será de pie, es lo que corresponde como un venezolano o como una venezolana de pie. Bueno, esto es para Corina Machado, ¿no? Esto último es para Corina Machado. Lo primero, todo indica que es para decir, miren que no soy yo solamente la que está condicionada, es todo el pueblo venezolano.
miren que es para todos, ¿no? Uno podría pensar rápidamente. El incendio en Puerto Patriada, volvemos a la Argentina, ¿no? El incendio en Puerto Patriada, dicen, se anunció ayer, lo hizo el propio gobernador, está contenido, ¿no? Hay que ver si en todo el Parque Nacional Los Alerces, porque hoy de la mañana había alguna preocupación por si se reactivaba algún otro, pero eso en todo caso lo precisaremos a lo largo del día. Pero ayer habló el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, hablando de los fondos del gobierno nacional. El gobierno nacional iba a enviar fondos para la provincia, ¿sí? ¿Estos fondos de qué manera van a llegar? ¿Usted ya pudo charlar respecto de esta cuestión? Espero que de la menos burocrática posible, porque la realidad es que nosotros en este momento queremos reactivar el turismo de manera inmediata. Ya nos pusimos en campaña para poder reactivar la línea del Coihue, que es una línea de media tensión que logramos salvar. Hoy tuve una reunión con todos los prestadores turísticos. Nosotros mañana ya empezamos con un programa de reconstrucción, de poner en valor primero los servicios que fueron afectados. Y la mejor forma de ayudar a Chubut en este momento, de ayudar a la cordillera, a la comarca, no es aportando a ningún CBU, ni haciendo donaciones, sino visitando nuestra comarca. Bien, ahí estaba entonces Ignacio Torres. Recordemos que estuvo Diego Santilli, nunca estuvo el presidente de la Nación, obviamente, y que... y que están intentando que esto del freno al fuego sea permanente. Bueno, están intentando lograrlo, veremos si se puede, ¿no? Obviamente. Cierro con esto. Santilli estuvo con Cornejo, está en esta gira de tratar de conseguir voluntades para aprobar la flexibilización laboral. No le está yendo mal. En el gobierno hay solamente un temor, y es que reactivar en febrero la discusión por la reforma laboral le termine volteando el DNU de inteligencia, porque ahí tienen más complicaciones. Entonces no saben si efectivamente poner, como decía, en el 12 la sesión para arrancar con el tema de reforma laboral, porque tiene algún temor de que por abajo les entre el DNU de inteligencia. Y ustedes saben que como no va a ser tratado en ninguna de las dos comisiones, las comisiones de las dos cámaras, con una mayoría simple de las dos cámaras se puede rechazar, ¿no? Claro. Un minutito pasado de las 9 de la mañana. Vamos a empezar haciendo una especie de autocrítica, no por nosotros en particular, sino por el tratamiento en general de los medios en relación a lo que sucede en la Patagonia Argentina, o en alguna zona focalizada de la Patagonia Argentina, para ser más exactos, con el tema de los incendios. Pues por un lado están los incendios, claro está, con todas sus consecuencias, y por otro lado hay zonas donde esos incendios no se registran, y que son zonas que viven precisamente del turismo, con lo cual cuando uno engloba a toda la Patagonia, esto resiente algunas localidades que tenían, por ejemplo, reservas, y que esas reservas, en función de lo que se dice en tal o cual canal, digamos, se dan de baja o no se ocupan. Para hablar de esto la tenemos a Cintia Figueroa. Cintia es la secretaria de Turismo de la localidad de Trevelin, allí en Chubut, donde evidentemente no ha llegado el tema de los incendios. Cintia, ¿cómo va? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini saludan desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola Roberto, hola querida audiencia. Muchas gracias por esta comunicación. Así es, aquí nosotros vivimos en un paraíso, estamos muy cerquitas de Esquel, por ahí para quienes no nos conocen. Trevelin es un pueblito fundado por colonos galeses y que, bueno, es bastante reconocido por lo que es el fenómeno de tulipanes. Claro, sí, hermoso. Así es, y bueno, como vos bien decías, si bien estamos viviendo una situación crítica en cuanto a incendios, a temperaturas altas y demás, que ya viene instalándose todos los años, lamentablemente, y el factor clima es algo que nos juega muy en contra, ¿sí? Pero bueno, qué importante es brindar una información correcta y no generar pánico, ¿sí? Porque a veces con algunos subtítulos
nos perjudica a todo cuando hablan de una comarca encendida y que en realidad no se separan también los episodios, lo que sucedió, que más allá de que haya un contexto, digamos, bastante diverso de opiniones y demás, yo me voy a enfocar básicamente en el incendio que ocurrió en el Parque Nacional Los Alerces, que es la verdad que un motorcito que tenemos aquí, que lo amamos y respetamos, y que lamentablemente ha sido, digamos, afectado por el incendio, por lo que fue un rayo, ¿sí? Digamos, un fenómeno natural que tuvimos en el mes de diciembre, porque tuvimos tormentas eléctricas, tuvimos truenos, rayos, algo de lluvia, porque fue más ruido que otra cosa, y eso generó un foco en una zona totalmente intangible, ¿sí? Una zona muy compleja de poder llegar, de poder combatirlo, y bueno, desde el día 1 que están el personal del ICE trabajando, el cual es bastante escaso, pero bueno, lo han dado todo, como también alguna que otra avioneta que ha ayudado a contener ese incendio, que obviamente al haber escaso recurso se propagó y generó estragos, generó lo que hoy no queremos ver, que es, bueno, el bosque incendiado, en donde había solo presencia de árboles naturales, nativos, flora y fauna nativa, ya que en esa zona no era zona poblada, ¿viste? ¿Eso que es el norte del parque sería? Claro, exactamente. Bien. Digamos desde la zona de la pasarela hacia el norte, si se quiere. Es el día de hoy que, bueno, como todo esto se complicó más, la suma del incendio en la zona de Puerto Patriada, que es otro incendio independientemente de este, sí, generó que todos los recursos o lo poco que había también se divida hacia allá, porque estamos hablando de poblaciones, de zona donde hay viviendas, casas, entonces obviamente se priorizó ese sector. Bien. Y bueno, gracias a 2 días que hemos tenido lluvia, lo cual acá en enero es, la verdad que es rarísimo tener algo de lluvia, yo creo que la suma de oraciones hizo que esto suceda, apaciguó un montón lo que es el humo, las llamas, y bueno, y siguen trabajando muchísimo en ambos incendios, pero bueno, entiendo que en Epuyén, en esa zona, ya está controlado el incendio, y acá, bueno, en el Parque Nacional están, ahora ahí tenemos más, digamos, más aviones, más personal, y bueno, lo cierto es que Trevelin está muy lejos de este punto donde comenzó el incendio, pero muy lejos, y bueno, estamos 100% activos y preparados para recibir a nuestros turistas, los cuales llegan, sí, tenemos turistas, tenemos alrededor de un 50% de ocupación, así que también hemos tenido caída de reservas por el pánico, ¿viste? Claro. El temor. Bueno, que es un poco también el efecto del zócalo, ¿no? Ciertos zócalos televisivos donde quizás no está profundizada la información, y bueno, eso genera generalización, ¿no? Bueno, hay incendios en la Patagonia, entonces toda la Patagonia, digo, por eso viene bien la aclaración. Ayer cuando se comunicaron de allí, digo, che, mira que eso está afectando el turismo es una industria, el turismo genera recursos. Trevelin es una ciudad turística hermosa, la gente quiere ir y disfrutar de sus vacaciones de allí, no está afectada por los incendios, no de modo directo, quiero decir, ¿no? Así que bueno, todos aquellos que tenían reservas, manténganlas, y aquellos que quieran ir a disfrutar de ese entorno, lo pueden seguir haciendo. Me parece que eso corresponde decirlo, y también con esto dar una mano grande a localidades que dependen de esta industria fundamentalmente, el comercio, pero no solamente los hoteles, sino también la gastronomía, ¿no? Digo, todo se mueve alrededor, por lo menos en este momento del año. Cintia, yo te quiero agradecer mucho la posibilidad de hacer esta aclaración, que vale, digamos, para nosotros, pero vale para el general, digamos, ¿no? De cómo es el tratamiento desde porteñocéntrico de los asuntos de las provincias, ¿no? Así que bueno, gracias por darnos esa oportunidad.
Por favor, gracias a ustedes y bueno, darles tranquilidad a quienes nos visitan o tienen planificado venir, que aquí nosotros brindamos la información oficial. El Parque Nacional nunca cerró sus puertas, solamente la portada norte. Tenemos acceso a la portada centro y sur, donde se desarrollan diversas actividades. Y bueno, sigan nuestra página oficial, que es turismo.tour, o también en redes, Turismo Trevelin, que brindaremos toda la información que necesiten. Muchísimas gracias. Por favor, ha sido para nosotros una oportunidad de hacer lo que hacemos con responsabilidad. Así que abrazo grande. Otro abrazo para ustedes y feliz año. Igualmente. Cintia Figueroa, secretaria de Turismo de la localidad de Trevelin, allí en Chubut, informa que allí la situación no es de pánico ni mucho menos, no están siendo afectados por los incendios, pueden todos aquellos que tienen la reserva sostenerlas, y aquellos que en este momento han escuchado, no se pierdan unas vacaciones en ese entorno donde lo pueden hacer de modo seguro, y cualquier cosita se meten en la página de turismo de Trevelin. 9 minutos pasaron de las 9 tandas. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Eche 20 centavos en la ranura. Domingos 11, 18 y 25 de enero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com.
Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estaba revisando el otro día algunos tweets del año 22. El año 22, ustedes saben, ha sido un parteaguas en la historia política argentina por muchas razones, entre ellas obviamente el atentado contra la expresidenta. Pero bueno, revisando ahí, encontré uno que decía: si el peronismo no reacciona, hoy es Milagro, mañana es Cristina y pasado la mitad del país. La mafia que maneja la corte tiene secuestrada a la Argentina. Pasaron 3 años, ¿no?, de aquella situación. Recuerdan ustedes, gobernaba Alberto Fernández, quien intervino, vamos a decir, sin demasiada convicción en el caso de Milagro. Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala, injusta, oprobiosa, castigada por ser colla, por ser mujer, por ser kirchnerista, castigada también por enfrentar al grupo Blaquier, una de las herramientas civiles fundamentales, ¿no?, del último terrorismo de Estado en la Argentina, que prestó sus ingenios, nada más y nada menos, para que fueran campos de detención y tortura. ¿Se acordarán de la noche del apagón? Se acordarán porque yo creo que hay que hacer un ejercicio de memoria constante y que la memoria tiene que ser una trinchera, ¿no? Y esa trinchera hay que defenderla. Creo que si hubiéramos defendido mejor las cosas no estaríamos en esta situación. Creo que a veces, pensando en términos de correlaciones de fuerzas extrañas o también cierto sector del espacio nacional y popular convencido de que entregando al kirchnerismo se beneficiaba el conjunto del pueblo, ¿no? Alberto Fernández creo que estaba convencido de eso. Todos sabemos que eso resultó peor. Ese tipo de estrategias lo único que hacen es empoderar a los sectores de la ultraderecha. Por eso hoy gobierna quien gobierna y por eso también, entre otras cosas, estamos hablando de 10 años de detención de Milagro Sala. No voy aquí a contar una vez más la obra que hizo Milagro allí en Jujuy. Ustedes la conocen, la saben. Hace un ratito pasamos el audio de Raquel Kogan, quien también la enumeraba. Pero esencialmente sí decir que hubo una sociedad, una alta sociedad, allí en la provincia, que no se bancó que una mujer tuviese los cojones para enfrentarla y también para defender a sus pares, ¿no? Y construir de modo distinto. Les recuerdo simplemente, para los que les gustan mucho los números y esas cosas, la construcción que hacía la Tupac Amaru era más barata que cualquiera de las empresas cartelizadas de las que hacen o levantan casas o viviendas sociales en la Argentina. Eso jodió y jodió mucho, ¿no? Había que castigarla a Milagros, pero sobre todo había que castigar esa perspectiva, que es una perspectiva de organización, de empoderamiento de los sectores populares, donde el kirchnerismo cumplió un papel fundamental. El kirchnerismo fue el contexto donde eso se pudo desarrollar, donde Milagro pudo comprar un tomógrafo, el primero de la provincia de Jujuy. Porque había oligarquía en Jujuy, pero no se ocupaban de la salud de sus comprovincianos. ¿Por qué? Porque tenían la posibilidad de trasladarse en avión a Buenos Aires a tratarse. Milagro estaba ahí, hundía sus raíces en la provincia e hizo un trabajo descomunal para darle dignidad a ese pueblo. Lo ha padecido y lo sigue padeciendo. El castigo que se descargó sobre ella es el mismo castigo que se descarga sobre otros presos políticos, ¿no? Hoy Cristina Kirchner, Julio De Vido, que son castigados no por lo que hicieron mal y supuestamente se les reprocha, sino
por haber hecho algo bien en términos históricos, que es hacer retroceder al poder económico un poquito así, un tantico así. Pero con ese tantico ha quedado, ustedes saben, ese pedacito que hicieron de retroceso, quedará en la memoria del futuro, que se aseguró un mejor bienestar, un mayor bienestar para el pueblo argentino. Con Cristina se vivía mejor. Podrán decir millones de cosas, y todas van a ser mentiras. Pero va a haber una verdad. Con Cristina se vivía mejor. Con Milagro en Jujuy, a pesar de la resistencia, incluso de sectores del peronismo, los collas vivían mejor. Los jujeños, pobres, vivían mejor. Tenían hospital, tenían escuela, tenían talleres, y tenían memoria porque las marchas que se hacían contra los Blaquier eran marchas de 10.000 personas. Un pueblo empoderadísimo. Entonces, hoy se cumplen 10 años de lo que yo creo fue un laboratorio represivo, el principio del lawfare, y creo que estamos en condiciones de hacer una especie de balance. Ese balance es que cuando retrocedemos, nosotros, esos sectores de poder avanzan, la ultraderecha no es otra cosa que su tropa de infantería, y que cuando ellos avanzan, nosotros retrocedemos en materia de bienestar. Y cuando nosotros hacemos retroceder a ellos un poquito, aumenta nuestra calidad de vida, aumenta nuestra autoestima y aumenta la soberanía popular y nacional. Este es un momento, ustedes saben, de gran colonialidad y es un momento en el que estamos una vez más diciendo libertad para Milagro, ¿no? Una vez más. Creo que el gran desafío, el único homenaje que se le puede hacer a Milagro es salir del territorio de la impotencia. Ver cómo construimos las alianzas, las coincidencias, la síntesis que nos saquen de este territorio de impotencia, porque es este territorio de impotencia un lugar donde los sueños de una Argentina mejor, evidentemente, se pierden. Entonces uno mira y levanta la pera y mira hacia adelante y parece todo peor. Fue un laboratorio, el de Jujuy, donde se confabularon jueces, medios de comunicación, el poder político, para que una dirigente como Milagro fuera en cana, de modo injusto. Ha sido el cuerpo de Milagro que soportó todo tipo de ultrajes, desde sus juicios, todos armados, hasta la motivación política, ¿no? En ella se castigaron a todos los movimientos sociales que hoy pagan, pero sobre todo se castigó la insubordinación política, que es lo que este país necesita. Este país ya está, me parece a mí, ¿no?, borracho de prudencia. Entiendo que la prudencia muchas veces tiene que ver con la preservación. Pero es necesario retomar ciertas imprudencias que tienen que ver con enfrentar a los poderes, ¿no? Desgraciadamente, aquellos dirigentes del campo nacional y popular que enfrentaron a Cristina son los que entregaron a Milagro también, ¿no? O le iban y le daban un besito en la frente, pero después, siendo presidente del país, no podían hacer absolutamente nada. Y eso creo que es muy injusto para con Cristina, para con la historia, para con Milagro, para con todos aquellos que en esos años dimos las discusiones que nos parecía que teníamos que dar y las hemos perdido. Porque también eso es cierto. Si no, Cristina no estaría en cana, si no, Milagro no estaría en cana, y Debido no estaría en cana. Pero las hemos perdido no con los factores de poder simplemente, las hemos perdido con la sociedad. Habría que preguntarse, ¿no?, de qué modo logramos que en un tiempo retrocedieran esos factores de poder un poquito, esos 10 centímetros que aseguraban el bienestar general. Capaz que era con un gobierno que enfrentaba al Poder Judicial corrupto, a los medios de comunicación concentrados y que se plantaba fuerte contra los fondos buitres. Capaz que era eso. Quiero creer que era eso. 23 minutos pasaron de las 9.
aparece el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos. Ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ahora es hora de colgar. Estoy perdido en la línea.
9 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Recuerden ustedes, la semana pasada hablamos con Matías Casiagüe, que es docente universitario, analista de Nodal, y hablamos sobre Venezuela. Pero claro, ahí es día a día, ¿no? La escena de hace 10 días atrás no es la escena actual. Así que le dijimos, Matías, ¿no te venís acá al piso y charlamos un poquito más sobre lo que está pasando? Ayer Corina Machado visitó a Trump. Por el otro lado estuvo el discurso de la Nación de Delcy Rodríguez. Pareciera por momentos que Delcy Rodríguez está... No pareciera. Uno tiene que aceptar que está terriblemente condicionada, pero la verdad tampoco es que el gobierno cayó. Así que bueno, Matías vino. Matías, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Buen día. Un gusto, Roberto, acompañarte. Un placer estar aquí. No, gracias por venir. Bueno, contame un poco cuál es la situación hoy en Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando? Evidentemente, en estos 10 días la cosa cambió. Sí, la cosa cambió bastante, cambia todos los días, aparecen declaraciones, situaciones, nuevos hechos, nuevos escenarios que obligan a seguirlo día a día, porque está siendo evidentemente a nivel mundial el tema geopolítico. O sea, el tema geopolítico del momento está siendo Venezuela, empezó a ser ahora últimamente más tamizado con la situación de nuevo de reanudación del conflicto armado en Siria, entre las fuerzas democráticas sirias de raíz kurda y el régimen del HTS, pero son los dos temas. Uno abre el Financial Times, el New York Times, el Washington Post, y es Venezuela, y ahora estos últimos 5 días, Siria. Lo cual hace que todo esté muy sacudido porque, por supuesto, al calor de que esté todo en agenda, todos los actores internacionales están jugando. Y bueno, ayer lo que recién mencionabas vos, ¿no? Una María Corina Machado muy arrastrada fue a regalarle su premio Nobel, su medalla del premio Nobel, escuchábamos el audio, a Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Y eso significa, básicamente, más allá de la gestualidad, es que una desplazada y desdibujada oposición neofascista venezolana sigue siendo un actor que juega y que evidentemente está tratando de bloquear, obturar ese escenario de diálogo entre la Casa Blanca y Delcy Rodríguez, ¿no? Diálogo coactivo, pero diálogo. Bueno, por eso, me pongo en abogado del diablo y digo, tienen al presidente Nicolás Maduro preso por Donald Trump, y ya rehabilitada en Twitter, la presidenta Delcy Rodríguez dice, bueno, ayer tuvimos una charla con Donald Trump y fue una charla amable, respetuosa, mutuamente respetuosa. ¿Cómo se entiende en el mismo cuadrito, digamos, las dos situaciones? Si ves la declaración, te volvés loco porque decís, bueno, acá hay una traición de alto nivel. Yo creo que hay que, en estos escenarios de tanta complejidad, hay que mirarlos bien desde la realpolitik. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se muestra en los hechos, porque si uno ve esa declaración de Delcy Rodríguez, decís, che, qué poco feliz la declaración. Bueno, pero evidentemente esa declaración fue un juego de Caracas para con la Casa Blanca, a sabiendas que Machado opera, que iba a ir al día siguiente, ¿no? Y el hecho concreto está esa declaración, pero después el hecho concreto es la apertura de sesiones de la Asamblea Nacional de Venezuela, discurso de la presidenta encargada, ¿no? Un discurso muy firme, muy contundente. Ella dijo, yo no me siento amenazada, no es sobre mi persona, es que Venezuela está siendo amenazada, y la foto es lo importante. El hecho es que Delcy Rodríguez habló con Diosdado Cabello, con su hermano Jorge Rodríguez, con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, sentado atrás de ella, y con Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente, ¿sí? El portavoz, ¿no? El que dialoga, uno de los pocos que puede acceder a dialogar con el secuestro presidencial, en primera fila, ¿no? Tenemos un audio de Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente Maduro. Camaradas, hermanos, compañeros, fue violada, ultrajada groseramente la soberanía nacional. Han pasado 6 días de la agresión, 7 días de detención ilegal, de secuestro de nuestro prisionero de guerra, Nicolás Maduro Moros, y nuestra prisionera de guerra, Cilia Flores. Se usaron más de 150 aeronaves. Se neutralizaron los radares. Tenemos más de 100 personas muertas, entre civiles y militares, que murieron en combate. En combate. El presidente
estaba descansando, no durmiendo, estaba descansando en su casa. Yo tuve la oportunidad de ir, todavía están las pantuflas ahí en el sillón donde estaba el presidente. Y se estaba tomando un jugo. Está ahí, está todo intacto. Ellos pensaban que el presidente se había metido en un cuarto de seguridad. Era una puerta de madera. Y la puerta la volaron con explosivo y ahí creemos que herieron a la doctora Cilia, a la primera combatiente. Ellos venían con un equipo médico y los atendieron. El presidente está secuestrado. No se declaró la ausencia. La Asamblea Nacional en acto jurídico no declaró, ni declarado, ni va a declarar la ausencia, porque no hay ausencia. Bueno, aquí obviamente, ¿no?, reivindica el papel constitucional de Maduro en esta situación que antes describíamos, ¿no? En unidad. Aparentemente eso está consolidado a pesar de la cuestión coactiva que vos mencionabas. Sí, exactamente. Yo creo que hay una unidad que que por supuesto no debe ser difícil, porque hay que recordar, hay un proyecto político que es el chavista y hay una conducción históricamente constituida que es la de Nicolás Maduro después de la partida física de Hugo Chávez. Eso significa que se rompen los mecanismos de toma de decisión, los mecanismos de transferencia de efectivamente medidas concretas. Digo, hay toda una ingeniería que es compleja de reemplazar cuando la cabeza tuya es efectivamente cortada de esa manera. Maduro, ¿no?, está apoyando a Delcy Rodríguez. Y sí, en función de las declaraciones de Nicolás Maduro Guerra, que es el único de los actores políticos que está teniendo diálogo directo con su papá. Un diálogo familiar que por el momento la pantomima de la justicia norteamericana no ha impedido, ¿no? Pero recordemos que ese proceso es muy complejo. Si mal no me equivoco, recién la próxima semana es la segunda audiencia de la justicia, una justicia norteamericana que no se quiso hacer cargo de la construcción de la narrativa del cartel de los soles, porque la adjudicación de que Maduro era el jefe narco de un cartel inexistente, la justicia norteamericana no se quiso hacer cargo, y lo que efectivamente lo van a enjuiciar es por corrupción, ¿no? Por corrupción. Fíjense, ¿no?, la matriz reiterada de cómo se persiguen a nuestros dirigentes políticos. Ahora, mientras tanto, y más allá de el diálogo respetuoso y toda esa cosa, las fuerzas operativas en el Caribe, las Fuerzas Armadas estadounidenses, siguen secuestrando buques. Siguen secuestrando buques. En lo que va del mes hay 6 buques secuestrados que partieron de Venezuela hacia distintas partes del planeta. 6 buques secuestrados por las fuerzas norteamericanas, ¿no? Eso, por supuesto, golpea de lleno sobre la economía. Esa es una tensión muy grande también. Si uno ve el recorrido de las acciones de gobierno, ¿no?, y por supuesto eso se centraliza ahora en la figura de Delcy Rodríguez, ve claramente 3 objetivos que se caminan, ¿no? El primer objetivo es la libertad, conseguir la libertad del presidente, considerado prisionero de guerra. Es pertinente esa categoría. Se están empezando a filtrar informaciones de que también hubo bajas en las fuerzas de ataque, es decir, en la Delta Force, en esta fuerza de operaciones conjuntas especiales, la más poderosa del planeta, ¿sí?, que es la que secuestró el presidente. Se está hablando ya que hubo bajas. El segundo objetivo es sostener la institucionalidad. Hay que recordar que enfrente está María Corina Machado y toda una oposición escuálida y mariamera que nunca reconoció la institucionalidad que la Revolución Bolivariana construyó con su reforma, con su nueva constitución, ¿no? Entonces eso es importante, que las instituciones funcionen en un país complejo, en un país que no es Argentina. La institucionalidad venezolana no tiene la densidad de la institucionalidad argentina. Y un tercer objetivo, claro, que es sostener la economía. ¿Y cómo sostener la economía? Si tu principal renta que alimenta la economía, ¿sí?, por el cual te ingresan las divisas, es el petróleo, y tu comercio está efectivamente, literalmente, bajo amenaza permanente, ¿no?, a vieja usanza, ¿no?, a cañonazos o a fuerzas especiales que descienden de helicópteros a los buques petroleros y los secuestran. ¿Forma parte de la negociación la libertad de Maduro? Sí, claramente es el hecho más coactivo, es esa cuestión. ¿Sí? Obviamente esto invita a entenderlo desde la Realpolitik, y cuando uno entiende esto desde la Realpolitik hay que comprender que lo dicho y lo hecho entran siempre en un nivel de complejidad. Porque vamos a ver declaraciones de todos los actores en juego,
muy disonantes a cómo después efectivamente terminan actuando en los hechos concretos, ¿no? Y la libertad de Maduro creo que es central para la revolución bolivariana, para el gobierno bolivariano, porque es la figura, porque es el liderazgo históricamente constituido, porque eso no se hereda, porque por más que Delcy Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva es incuestionable, Delcy manejaba la coordinación del Poder Ejecutivo. Sí. Manejaba el Ministerio de Economía, o sea, el área económica, la vicepresidencia económica estaba a cargo de ella, y manejaba el Ministerio de Hidrocarburos. O sea, no por nada también el trumpismo dijo voy a hablar con Delcy Rodríguez, porque si su pretensión es extraer el petróleo de Venezuela, ¿sí?, no conviene poner a María Corina Machado y a alguno de sus ingenieros, ¿sí?, acostumbrados a la guita de la CIA, de la NED o de las fundaciones de la socialdemocracia europea, ¿no? Conviene, efectivamente, negociar con Delcy Rodríguez, que es quien tiene, ¿no?, el mapa completo del petróleo venezolano, ¿no? Porque si tu intención es sacarlo con urgencia ese petróleo, poner un opositor escuálido es efectivamente fracasar en tus intenciones. Es preferible en ese sentido pensar esa transición, como dice Trump, con Delcy Rodríguez. Es indudable eso, ¿no? Pareciera, bueno, esto incluso lo afirmó públicamente Donald Trump, digamos que el objetivo es específicamente el petróleo. ¿Hay condiciones o se están generando las condiciones para negociar petróleo por Maduro? Yo creo que sí, en una dimensión. Lo que también le pasa y que es esto juega a favor del gobierno venezolano, ¿no?, es que Trump está evidentemente preocupado por el tema. Tuvieron una reunión de alto nivel donde estuvo Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y Marco Rubio con los CEOs de las grandes petroleras, a excepción del arrastrado gerente CEO de Repsol. Todos los demás CEOs pusieron muchísimos reparos. Hay una dimensión técnica que uno por supuesto no maneja al 100%, pero hay una dimensión técnica de la extracción del petróleo venezolano que no es sencilla, que no se puede hacer sin PDVSA. Y PDVSA es efectivamente una empresa del Estado venezolano con conducción bolivariana, probablemente del primero al último de sus trabajadores. Entonces, eso es un factor importante. La inseguridad jurídica, también los empresarios dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿A dónde me estoy metiendo? ¿A dónde me estoy metiendo? Claro. Y además, a sabiendas que hay un Donald Trump muy golpeado en términos de popularidad política y evidentemente en poco tiempo electoral, con la cuestión migratoria, con la cuestión del caso Epstein, con la cuestión económica, ¿sí? Bueno, de hecho esto se manifestó ahora recientemente en una pelea entre Donald Trump y el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell. O sea, los empresarios también dicen, che, ¿a dónde nos vamos a meter? Claro, ¿no? Claro. Me da la impresión de que también el gobierno de los Estados Unidos inaugura una nueva doctrina, ¿no?, que es la doctrina, la Donroe. La Donroe. Y también aquí hay como un efecto, un teatro disciplinante para el conjunto de América Latina, ¿no? No sé cómo lo estás viendo vos. Sí. La doctrina Donroe o la actualización, dijo Trump, ¿no? El documento Donroe como la actualización de la doctrina Donroe, evidentemente es la manifestación de lo que el proyecto estratégico neoconservador del gran capital de origen angloamericano pretende, ¿no? Ahí hay una discusión estratégica entre una fracción globalista más alineada, digamos, con lo que uno ve en la institucionalidad con el Partido Demócrata, con Joe Biden, con Barack Obama, y los neoconservadores más enfilados con Donald Trump. Ambos tienen el mismo objetivo, es cómo vencemos a China. ¿Cómo le ganamos el siglo XXI a China?, dijo Joe Biden. Difieren las estrategias. Difieren las estrategias. El planteo trumpista se suele definir como realismo ofensivo, se autodenomina así, y lo que pretenden ellos es replegar sobre el hemisferio occidental, esto es desde el canal de Drake a el círculo polar ártico, ¿sí? Replegar todas las fuerzas ahí y recién ahí relanzarse en esa discusión con China, ¿no? Ese replegar no es derrota, ese replegar es vamos a ceder porciones de territorio, vamos a dejar de estar preocupados por lo que acontece en Europa o lo que acontece en Medio Oriente, ¿sí? Y vamos a volver a hacernos fuerte
en el hemisferio occidental. Eso, por supuesto, impacta de lleno en América Latina porque vuelve a recordarse que la doctrina Monroe es la doctrina geopolítica principal del imperio norteamericano. El imperialismo norteamericano es imperialismo en tanto y en cuanto utilizó a nuestra América Latina, como su plataforma de lanzamiento al dominio mundial. Entonces el repliegue es ceder territorio a condición de preservar y reimpulsar fuerzas. Ese es el movimiento trampista que los globalistas se niegan a hacer en una discusión, por supuesto, general, ¿no? Estamos hablando con Matías Casiagüe, docente universitario, analista de Nodal, y en esto quiero conocer tu opinión, porque esto antes Estados Unidos lo hacía a través de dictaduras, y hoy está generando o logrando gobiernos de ultraderecha sumamente alineados, salvo en Brasil, donde está preso Bolsonaro, digamos, pero sumamente alineados con sus estrategias, digamos. Es como, a diferencia de otros momentos donde estaba claramente identificado ese poder imperial, que eran las dictaduras, hoy son gobiernos constituidos incluso con el voto popular. Y esa colonialidad se da en el marco de instituciones muy, entre comillas, poner todas las que quieras de un lado y todas las que quieras, democráticas. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto? Yo creo que hay un elemento central. Cuando Estados Unidos calibró en torno al año 2008, fíjense de lo que estamos hablando, que la amenaza principal era China y que dejaba de ser la amenaza lo que acontecía en Medio Oriente, y esto se llamó el pivot to Asia, ¿no? el regreso a Asia, que lo hizo Barack Obama. Ahí entendieron, Estados Unidos, la élite estadounidense, económica y política, entendió que China y su ascenso era efectivamente la amenaza principal a su hegemonía mundial, ¿no? Y en ese marco, con América Latina, uno lo que ve es que se empezó muy lentamente a romper el famoso consenso Carter. Jimmy Carter dijo, se acabaron las dictaduras en América Latina, empiezan a ser un problema para nuestro, entre comillas, tutelaje del patio trasero, es muy costoso la presencia de militares a cargo del poder político, ¿sí? Y vamos a ir a una democracia, una transición de democracia, una democracia efectivamente vaciada de su contenido social. Restringida. Sí. Ese vacío de contenido social se llenó en algún momento, ¿no? Hacia 1999 con Hugo Chávez, después Lula, después Kirchner, después Evo, Correa y todo ese ciclo progresista, ¿no? Y ahí entró, hacia el año 2008, un cambio. Es decir, bueno, hay que empezar a discutir, porque esta democracia vaciada de contenido sí se nos llenó de contenido en toda América Latina, y empezó evidentemente a haber una ruptura en ese marco. El primer hecho central de ruptura es el golpe de Estado sobre Mel Zelaya. Y a partir de ahí lo que uno ve es la aplicación de tecnologías, estrategias de soft power primero, y después de hard power, de poder fuerte, de poder real, ¿sí? Soft power primero, para socavar los procesos populares desde adentro, la caída de los precios de las commodities internacionales después de la crisis del 2008 impactó en América Latina. En el caso argentino fue cuando cayó el precio de la soja, hacia 2012, 2013, Axel Kicillof, en su momento como ministro de Economía, administró esa baja de los precios de las commodities internacionales, pero eso pasó en toda América Latina. Y lo que está pasando ahora es que efectivamente hay mecanismos de poder muy contundentes, la guerra jurídica, el lawfare es uno de ellos, ¿sí? Pero que al mismo tiempo no dejaron de construir fuerzas, ¿sí? Sobre todo el proyecto estratégico neoconservador, fuerzas orgánicas, ¿no? Que representen sus intereses en toda América Latina, y uno ve el ascenso general vertiginoso del movimiento alt-right, ¿no? de los neofascismos, que tiene centralmente dos grandes núcleos de articulación. Uno en el campo de las ideas y de la articulación entre las ideas y el mundo empresario, que es la Red Atlas, y el otro es una cuestión más de plataforma política, que es la CEPAC, ¿sí? Javier Milei y el mileísmo en Argentina lo ve uno interseccionalizado, ¿no? Atravesado por esas dos estructuras de articulación. Con un pie en cada cosa. Exacto. Y eso habla de lo orgánico de esas fuerzas políticas, y que son hoy el registro central de esto que bien decías vos, ¿no? De una política de vocación neocolonial que parece muy arrasadora en América Latina, que salvo México, Colombia y Brasil, hoy siguen siendo los puntales de otra cosa en América Latina, pero bueno, en un marco muy complejo. México tiene su complejidad hacia el interior, a pesar de que la conducción de Claudia Sheinbaum está siendo muy buena en líneas generales.
Colombia sí tiene un nivel de complejidad muchísimo más grande porque esas fuerzas neofascistas son preexistentes y eso tiene que ver con el uribismo, el Plan Colombia y demás. Y en Brasil lo que significa el bolsonarismo. Bolsonaro preso no significa el fin del bolsonarismo, ni mucho menos. Y hoy en todas las encuestas electorales en Brasil hablan de un triunfo de Lula, ¿no? Electoral, un Lula que tiene la intención electoral de en torno al 48% de los votos. El bolsonarismo, cualquier candidato del bolsonarismo arranca también la discusión con 30 puntos, ¿no? No es sencillo ese panorama. Y eso es esto, las fuerzas neofascistas son orgánicas a un proyecto del gran capital de origen angloamericano y funcionan efectivamente como polea de transmisión y como ariete político en toda América Latina. Claro. Bueno, aquí en la Argentina esto también tiene su impacto, digamos, ¿no? Recuerdo a Marco Rubio hablando de la necesidad de que Cristina Kirchner fuera presa, o Lamelas, el embajador, y también la militancia activa que tiene el Departamento de Estado para sus empresas en este contexto. Uh-huh. Sí, en Argentina es la AmCham, la Cámara Argentino-Americana de Comercio, es hoy el escenario de articulación principal de todas las fuerzas, más la embajada en términos institucionales y políticos, y claramente Javier Milei, digamos, ¿no? Es uno de los exponentes centrales de esta fuerza, y hay que leerlo en estos términos. La sentencia judicial a Cristina Fernández de Kirchner, por la cual está condenada, tiene, ¿no?, como pulsión de decisión política la decisión de Marco Rubio y Donald Trump de prohibirle prohibirle el ingreso a los Estados Unidos a Cristina Fernández de Kirchner y a su familia. Eso es muy contundente porque eso es habilitar lo que después el cobarde Poder Judicial argentino terminó efectuando. Es decir, la decisión política, el permiso político terminó viniendo muy desde arriba. En tu análisis, entonces, digamos, Cristina paga por haber sido uno de los gobiernos que le dio sentido o le dio contenido a la democracia. Sí. Aún a la democracia restringida en el marco de lo que fue la doctrina Carter. Sí, yo creo que sí, centralmente es eso, y me atrevo a decir, incluso en perspectiva, que lo que terminó encendiendo las alarmas de este poder neofascista, de esta fracción, de este proyecto estratégico neoconservador del gran capital de origen angloamericano, es cuando Cristina decidió efectivamente dar señales de una ruptura y de pensar una Argentina inserto en ese... a mí no me gusta el concepto, pero para que se entienda, ¿no?, en ese mundo multipolar, ¿no? Y para mí la principal señal que dio Cristina en ese sentido es cuando impulsó el memorándum de entendimiento con Irán. Mm. Porque lo que estaba ahí en geopolítica es que efectivamente la Argentina conducida por Cristina Fernández de Kirchner, estaba dispuesta a lograr marcos de entendimiento institucional con Irán, ¿no?, sin que no significaba no hacer justicia, ¿no?, pero con un mecanismo internacional aprobado por el Congreso argentino, ¿no? Y eso significaba, me parece, ¿no?, en ese momento el diálogo de Argentina con Rusia, con China, ¿no?, la alianza estratégica, la asociación estratégica integral con China, los acuerdos que la propia Cristina había tenido con Vladimir Putin en visitas a Moscú y en visitas a Buenos Aires, ¿no? Una Argentina que empezaba a predisponerse a ese mundo multipolar y que esos grandes actores internacionales de ese nuevo mundo le estaban pidiendo a Argentina, bueno, si te querés sentar acá, tenés que empezar a limar las asperezas con Irán, ¿no? Interesante esto que decís, interesante. Porque hubo un proceso institucional muy fuerte, lo votó el Parlamento, y así todo se las arregló el poder aquí en la Argentina para sentar en el banquillo de los acusados por traidores a la patria, desde Cristina hasta el Cuervo Larroque, digamos, ¿no? Y se las arreglaron también porque, bueno, me parece que el papel de los medios de comunicación todavía también en la creación de sentido de argumentos sigue siendo muy fuerte y es concentrada y caracterizada la opinión argentina. Exactamente, ¿no? Y pensemos que está efectivamente condenada por una causa que no tiene ningún tipo de sentido como la de legalidad, claro. Pero enseguida ya se reactivó la del memorándum de entendimiento con Irán, porque ahí está, me parece, la raíz, no por el diálogo, no por el memorándum, no por el diálogo con Irán, sino que era efectivamente la confirmación de que iba una Argentina a la que terminó pasando después, ¿no? A la Argentina que ingresaba a los BRICS, ¿no? A una Argentina que se rompía del orden hemisférico,
¿no? Del orden hemisférico que pretenden. Una Argentina que hacía uso de su soberanía. Exactamente. Y de sus conveniencias en términos de geopolítico, digamos. Exactamente. ¿No? ¿Irán es de algún modo, digamos, en términos geopolíticos, Rusia? Irán es un actor de peso regional en Asia Occidental, en Medio Oriente, ¿sí? En el mal llamado Medio Oriente. Tiene efectivamente muchísimos más canales de diálogo e entendimiento con Rusia que con China, ¿sí? Pero es un actor de peso regional, ¿no? Ahí, si uno ve Asia Occidental, ¿cuáles son los grandes actores de gravitación política? Es Irán, es Arabia Saudita, es Israel y es Turquía. Ese es el cuadrilátero de los grandes actores, ¿no? Que por supuesto interactúan en todo el escenario, pero son los que pulsan por quién gestiona, quién administra la conducción o el dominio regional, ¿no? Pero es un actor de peso específico, es una economía importante, muy golpeada por las medidas coercitivas unilaterales norteamericanas, pero es un mercado de 80 millones de personas, ¿no? Estamos hablando con Matías Casiagüe, ya prácticamente estamos sobre el final del programa, una gran clase de geopolítica, porque es docente universitario, analista de Nodal, o sea que también lo puede explicar como periodista, no solamente con la pedagogía del docente universitario. Último, tenemos muy poquitos minutos, digamos, ¿no? Pero, ¿qué se está jugando en Groenlandia? ¿Es, de alguna manera, también la pelea entre la Unión Europea y Estados Unidos? Es la pelea entre la Unión Europea y los Estados Unidos, es parte de las intenciones estratégicas de este proyecto neoconservador de replegarse sobre el hemisferio, eso significa también hacerse cargo de Groenlandia, y es también, me parece, el marco de justificación para la ruptura de la OTAN, ¿no? Una ruptura de la OTAN que está justificada en la derrota militar en Ucrania y un habilidoso Donald Trump que pretende externalizar los costos de esa derrota en la Unión Europea. Bueno, duró más que el Pacto de Varsovia, digámoslo. Sí. Duró bastante mal la OTAN, ¿no? Exactamente, pero evidentemente lo que Donald Trump y ese proyecto estratégico neoconservador quiere es desembarazarse del protectorado militar de la Unión Europea. O sea, está dando por finalizado un mundo en Estados Unidos. Está dando por finalizado un mundo. El que sería que nació de la posguerra. El mundo que nació de la posguerra, el mundo que yo creo que se terminó de configurar como tal en el ascenso del neoliberalismo, te pondría más la fecha incluso más del 79, ¿no? De efectivamente cuando Kissinger logró la ruptura sino-soviética y que explica un poco el renacer de China post-revolución cultural y demás, pero me parece que explica más ese mundo, ¿no? El mundo que se está acabando ahora es ese que se configuró en torno a cuando Estados Unidos reconoció a la República Popular de China, ¿no? Y China, en este escenario, digamos, ¿está dispuesta a resignar sus intervenciones en la América Latina, sus inversiones, o esto es una guerra fría comercial? China no quiere resignar sus inversiones, no quiere resignar sobre todo, además particularmente su comercio, eso es central. Estaba viendo que la balanza comercial china creo que es trepidante en sus números, impresionante. Sí. Y lo a favor. Digamos. A favor, no. Y lo interesante es que la política libertaria de Javier Milei, que pretende combatir a China, toda su apertura de importadora viene con 5.000 autos chinos, ¿viste? Viene con todo ese escenario, ¿no? Escuchá, me mandó un grupo de diputados invitados por el Partido Comunista Chino a ver las instalaciones de Huawei. Bueno, es muy interesante el mundo que viene, desgraciadamente también viene con aires de guerra. Viene con aires de guerra. Y eso y esto sí hay que decirlo, ni China ni Rusia tienen presencia militar en América Latina. Eso no tienen esa capacidad. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar indiscutida, es la dueña de los mares, y eso es la dimensión geopolítica central, es que Estados Unidos sigue siendo la dueña de los mares del mundo. Primera potencia militar del mundo. Primera potencia militar del mundo. Nos causaba gracia cómo Rusia no defiende a Venezuela, y es muy difícil. La única inversión militar de Rusia en territorio venezolano es una fábrica de municiones para los fusiles Kalashnikov. No arranca, digamos, es muy poco pretender defender Venezuela en el terreno, en el lenguaje de la guerra, si tu presencia es esa, ¿no? Claro, no claro, existe. Claro. ¿No? Sí, no es
el mundo de mediados del siglo XX. Digamos, exacto. ¿no? Entonces, es otra historia. Matías, se me terminó el programa. Hubiera seguido hablando una hora más contigo. No, por favor. Gracias a vos. Por tu claridad y también por el entusiasmo de hacer entender. Que eso, viste que hoy mucha gente hace las cosas y las hace así medio con desgano. Cuando uno ve que alguien hace las cosas con ganas, siempre resulta muy motivador. No, por favor, gracias a vos, Roberto. Che, vamos a decir, ya que estás acá, vamos a avisar la ganadora de Nutrionvita, el sorteo de Nutrionvita, Gabriela Sánchez de Temperley. Gaby, felicitaciones, que disfrutes de este alimento saludable de Nutrionvita. Y por el otro lado, el libro La Lef, ganador de toda la colección de Lovecraft, es Walter de Valvanera, DNI terminado en 005. Walter, felicitaciones, tenés material para leer por lo menos durante todo el verano. Nosotros nos vamos despidiendo, no se vayan ustedes porque ya arranca el flaco Daniel Tonietti, con Siempre Soy, gran equipo, y por supuesto sigan con toda la programación de la 530 que está cada vez mejor y se escucha cada vez más lejos. Gracias, Matías, por estar acá. No, por favor, gracias a vos. No va a faltar oportunidad de que vengas de vuelta. A disposición. ¿Te vas a la Caravana de Milagro ahora? Me voy a la Caravana de Milagro, así que estaba escuchándote con atención al principio y la buena editorial que hiciste al respecto, ¿no? Nos vamos entonces, ¿sí? Que no se corte. ¡Chao! La alegría, la justicia y la igualdad, sinceramente, echa a volar. Ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes